Mis primeras negociaciones fueron muy desbalanceadas en mi contra, porque no tenía un equipo, no tenía un abogado y porque yo también necesitaba sacrificar un poquitico de esa palanca para meter el pie en la industria, ¿sí me entendés? Hola a todos ustedes, todas ustedes que nos acompañan desde estas entrevistas que estamos haciendo con personas de la industria musical. Soy David Correa del equipo de Allbright y hoy estamos con Bioarco. Bioarco, bienvenido, qué nota tenerte con nosotros el día de hoy. Entonces, pues nada, queremos arrancar conociendo un poco más de quién eres tú, qué haces, porque creo que es la mejor manera de conocer un poco lo que nos vas a contar. Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí, por invitarme. eh, y nada, feliz de poder compartir un ratico con ustedes. Como dijiste, mi nombre es Vivarco, yo soy cantante y compositor de la ciudad de Medellín y, y pues nada, aquí para contarles lo poco que sé. Buenísimo. Cuéntame un poco de cómo fue este proceso, o sea, arrancar y decir, va, voy a empezar a hacer música, creo que puedo vivir de esto, creo que la música puede ser mi trabajo a tiempo completo. ¿Cómo fue esa historia para llegar a donde estás hoy en día? Pues a ver, a mí siempre me llamó la atención la música, siempre que estuve como en clases, en el colegio, los, los profesores decían que tenía talento y yo como que me daba pereza al principio la teoría y todo eso, pero yo sí sentía como una conexión con la música. Eh, y peleé con eso un ratico, o sea, traté como de hacer la parte de negocios, me gradué de la universidad, trabajé un tiempo haciendo mercadeo, pero un amigo me vio un video que subí a Instagram y grabé una canción por primera vez y me encantó el proceso. De todo el proceso de ir al estudio, de escucharme en los audífonos, de grabar, de ver como la canción ya afuera. Y lanzamos la canción y la canción en ese momento, pues Apple Music era un mercado muy pequeño en Colombia, pero fue número uno en Apple Music cuando la lanzamos. Entonces eso como que me motivó mucho, obviamente, y yo dije, no, parce, si esto es un trabajo, si se le puede sacar jugo a esto, yo prefiero esto que todo lo otro que estoy haciendo. Así que ahí fue que empecé como a tomármelo más en serio, eso fue en el 2015 más o menos. Bien, bien, bien. Y ese raciocinio, o sea, decir, pues, parce, creo que de esto se puede vivir. Ahí, ¿cómo arrancaste en adelante para decir que ¿para dónde me muevo? ¿Es solo hacer música y empezaste a conocer más gente? ¿Cómo te empezaste a mover ahí? Sí, pues yo empecé a tocar puertas y a buscar, a juntarme con gente acá en Medellín que hacía música. Ahí conocí pues como mi primer equipo musical que se llamaba Tesla y empezamos a hacer música, o sea, sin intención de nada. Yo no sabía realmente hasta dónde podía llegar ni qué potencial tenía profesionalmente, simplemente estaba contento. Yo estaba pues terminando los últimos años de universidad y en el tiempo libre me iba para el estudio todos los días, sin ver progreso en nada, sin ver ningún tipo de, de salida, realmente era por hacer música. Y, y pues empecé a grabar mis propias canciones con la intención de lanzarlas yo como artista y, y a varios artistas ya más posicionados escucharon lo que yo estaba haciendo y les gustó y me invitaron a escribir para ellos. Yo no sabía que eso pues era una posibilidad ni que, ni que eso pues existía, pero lo vi como una oportunidad de ganar algo de dinero para comer, para seguir trabajando en mi carrera de artista y la aproveché. Entonces ahí fue que conocí pues primero a Andy Rivera, después a Lola Índigo, gente de España, después tuve la oportunidad de trabajar con Rake, fue como creciendo, después Pillo 21, después llegué a Maluma y ahí ya sí se abrieron muchas puertas pues porque con Maluma tuve varias canciones que le fue muy bien, o sea, la primera fue HP, después 11 PM, después la nominación al Grammy con Amor de mi vida. Entonces ahí ya sí empecé como que a tocar otras puertas. Y bueno, eso ya pues es una carrera ya de 7 años como compositor. Muy bacano eso. Sobre todo, pues como por ver que lo que tú dices, no tenía ni idea que poder componerle a otra gente también era trabajo, como que uno
le meten en la cabeza que la música es de uno y ya está. Me parece bacano que ahorita hablemos un poco de eso, pero me hablabas de ese primer equipo de trabajo que tuviste con Tesla. ¿Cómo se vio ese primer equipo de trabajo? O sea, ¿qué tenías ahí metido? ¿Quiénes te ayudaban? ¿Con quiénes trabajabas? ¿Qué no tenías? Bueno, no tenía manager, no tenía abogados, éramos puros creativos haciendo, pues sí, a intuición, lo que hablábamos con gente que sabía. Yo mismo me enteraba de cosas, o sea, hablando con otra gente, realmente había un punto en ese momento que había tan poquito conocimiento que yo le hacía asesoría a mis primeros abogados, o sea, yo le contaba a mis abogados cómo funcionaban las cosas. Eh, y eso era pues 2016, 2017. Eh, Así que realmente era un productor, un ingeniero, dos compositores, que de ahí salió Lord Dewey, que ahora es en Piso 21, y éramos haciendo música todo el tiempo, hablando directamente con los ayeres de las disqueras, mandándoles música y reuniéndonos con los artistas. Era netamente creativo. Ya más adelante, pues ahora, hoy en día, ya sí tengo mi equipo, con mis abogados, con mi manager, que es súper necesario, eh, pero igual no termina de ser fácil, pues, o sea, el equipo nunca se siente lo suficientemente grande para todo lo que hay que hacer. Bien, como en ese proceso de decirle a la gente y de tener que enseñarle a los abogados a dónde aprendiste tú. O sea, de dónde apareció ese primer conocimiento de barco para decir, no, parce, es que la industria funciona así. Parce, yo empecé a preguntar a la gente que sabía. En ese momento, por ejemplo, ¿quién es la persona que yo conozco que más sabe de esto que nadie sabe? Entonces me senté con Maluma, le pregunté varias cosas. Él me refirió con su abogado, con Felipe Carreño. Felipe ya tenía mucha experiencia, él me explicó otras cosas. Igual son cosas que me explicaron muchas veces antes de yo poderla entender. O sea, por ejemplo, el sistema de publishing y de las PROs, de tener tu editora, eso me lo explicaron a mí probablemente 5 o 6 veces hasta que lo pude entender bien. Me leí un libro que se llama All You Need to Know About the Music Industry, que es como la Biblia de la industria musical. Me lo leí varias veces, seguía sin entender. O sea, realmente es complicado. Creo que la forma que como que va asentándose todo es haciéndolo. O sea, yo no entendí qué era tener una editora hasta que la hice. Hice mi editora, entendía que tenía que ser en Delaware por ciertos motivos. Después hablé con la gente de ASCAP. Con ASCAP tuve 20 reuniones para que me explicaran cómo funcionaba. Y para mí la manera más fácil es hablar con gente que ya lo ha entendido, porque incluso hay gente que te lo explica sin entenderlo del todo. Entonces quedas más confundido. Entonces es tener muchas conversaciones realmente con gente que ya ha pasado por ese proceso. Claro, claro. Porque siempre quedan huecos y lo que tú dices, la cantidad de desinformación que hay afuera es gigantesca y hay que pues, buscar a la gente que realmente sabe de esto, que hoy en día hay muchas más fuentes de información y eso es muy, muy bacano. Eh, Buenísimo, buenísimo eso. Y ya entonces, arrancaste a hacerle música a otras personas, toda esta historia que nos cuentas de qué, de empezar a componerle para otros artistas, lo que nos mencionas de tener y estar metido con una editora, de tener gente que está trabajando contigo, que está cerca tuyo, todo eso. Y el Vivarco artista, ¿en qué momento empieza a crecer? O sea, cuando dices, esto está bacano, pero también me tramaría pues poder a mí meterme en más hacia mi lado. Sí, pues realmente para mí, yo creo que a todos los artistas nos pasa eso, pues no, perdón, a todos los compositores nos ha pasado eso. Bueno, la mayoría. Yo quería ser artista, yo nunca pensé en ser compositor, yo simplemente hacía mi música, sino que yo vi que el camino para ser artista es más costoso y más largo y pues más difícil, toma más tiempo. Entonces yo nunca he dejado de ser artista, siempre he tenido mi proyecto aparte, pero he tenido que dejar de meterle mucho tiempo por poder trabajar como compositor. Eh, entonces realmente yo desde mi primera canción, desde Náufrago, que se fue viral en Spotify porque era mi primera canción, entonces las métricas ayudaban mucho en ese momento, eh, pues yo estoy lanzando música constantemente. Yo llevo desde el 2017 lanzando música, obviamente no haciendo la tarea completa de artista, sino que lo he hecho más como que porque a mí me gusta, son canciones que a mí me gustan, que yo quiero sacar, porque tengo canciones que yo hago que me encantan
y si no las va a sacar un artista, pues las saco yo. Y ahora ya estoy en el punto en que ya me puedo dar un poquitico el lujo de decir que no. O sea, si es una canción que me gusta muchísimo y alguien la quiere, digo, no, esta es mía. O sea, que por ejemplo ya estoy en ese punto donde tengo un par de canciones que salen en mi próximo álbum, que me las han pedido y muy pues respetuosamente dije que no, que las quería yo porque son canciones que yo hice, que yo amo, que yo siento, que quiero lanzar. Entonces, ese balance ha sido muy difícil aprender a manejarlo, pero en esas estamos. Bien, muy, muy bacano eso. ¿Cómo manejas ese proceso de negociación de decir, esto es mío y esto sí se lo entrego a la gente? Y cuando se lo entregas a la gente, ¿cómo negocias eso? ¿Qué tanto le estás entregando a la gente cuando compones para otros? Parce, realmente las negociaciones de temas, de placements, dependen de muchas cosas. Depende de cuánta gente hizo la canción, cuánta gente está involucrada, qué tan agresivo es el artista, qué tan bueno es tu equipo de trabajo para defenderte, qué tan bueno eres tú para pararte en la raya y qué tanto poder de negociación tienes. Por ejemplo, mis primeras negociaciones fueron muy desbalanceadas en mi contra porque no tenía un equipo, no tenía un abogado y porque yo también necesitaba sacrificar un poquitico de esa palanca para meter el pie en la industria, ¿sí me entendés? Que es muy triste, no debería ser así, pero así fue. O sea, yo tuve que sacrificar la ganancia de lo que me pertenecía a mí para poder tener los créditos y poder decir, yo hice esto, yo estuve acá y con eso conseguir más trabajo. Así no debería ser, yo pues, me opongo muchísimo a eso, pues, pero en ese momento yo estaba solo, yo no tenía un manager, yo no tenía equipo, así que pues fue un sacrificio que menos mal pues dio frutos y valió la pena. Pero todo el tiempo es una pelea, incluso en este momento sigue siendo para mí una pelea constante, con que al compositor le den el respeto que se merece, con que le den lo que le corresponde, eh, y eso en la industria latina no lo respetan realmente. O sea, seguimos muy metidos en los 80 cuando era solamente el productor y ya, y hoy en día eso no es así. ¿Cómo ves tú esa diferencia entre esa industria de los 80 y la industria moderna? ¿Cómo has visto ese cambio de lo que has podido vivir? Parece a mí me pintaron que la industria era sí o sí con una discográfica grande, sí o sí te tocaba estar metido con la gente más dura, y la industria moderna donde hay mucho compositor independiente, mucho artista independiente logrando hacer cosas gigantescas en el mercado que antes parecían imposibles. ¿Cómo has visto tú esa diferencia y ese proceso de cambio? Sí, pero obvio en el esquema del público ha cambiado muchísimo porque pues, por las redes, obviamente, esa es la razón principal. TikTok y todo el streaming y todo eso ha hecho muy fácil tanto la información como el contenido. O sea, por eso es que hay tantos artistas independientes que se pegan y tienen mucho poder, más poder incluso que un artista de una disquera. Eh, son casos pues particulares, pero los hay. Y en la parte de la industria pues interna, yo siento que estábamos apenas empezando a tratar de cambiar muchas cosas, por ejemplo, en el tema de negociación con los compositores. Antes la industria aparte se le pagaban al productor por hacer unos arreglos, porque el productor era el que hacía como que la parte ejecutiva, el productor era multiinstrumentista casi siempre, entonces se encargaba de todo el proceso, desde el inicio de la canción, escribir hasta que se termina. Eso ya no es así. Hoy en día los productores, no todos los productores son productores, para mí, porque hay una diferencia entre ser beatmaker y ser productor. Y, y hay productores que hacen el beat y ya se desentienden completamente de la canción. Eso no es ser un productor. Y a ellos se les sigue pagando igual que hace 30 años. En cambio, hay compositores que yo los he visto y los conozco que entran a un cuarto y manejan toda la canción y toda la sesión desde que entran hasta que se van. Y terminan siendo más importantes incluso que el productor. Y a esos compositores les pagan como un compositor, como el que escribía un poema o el que escribía una letra y la mandaba y ya. Entonces, esos roles en la industria ya han cambiado muchísimo, pero las leyes no han cambiado y los contratos no han cambiado y siempre se escudan en que no, así lo hemos hecho por 30 años, pero eso no es un argumento válido porque es que las cosas tienen que cambiar.
Entonces apenas ahora está empezando un movimiento donde se le está dando el respeto al compositor que se merece. Hay personas como Keitín, como Edgar Barrera, cuando se pone en su rol de compositor, que para mí ni siquiera son compositores, sino que son productores. O sea, yo, por ejemplo, me considero un productor sin necesidad de hacer el beat. Sin hacer siempre el beat, me considero productor ejecutivo porque yo llevo una sesión y yo sé qué quiero, sé dónde llevar la canción, pienso en la visión, me quedo desde el principio hasta el final. Y también en el caso contrario hay compositores que solamente hacen las melodías y la letra y ya. Y pues le entregan y se desentienden completamente de estructura, de, de toda la parte ejecutiva. Con este tema del productor ahí es que fregado. Uno, vale la pena hacer la diferenciación para las personas que nos están escuchando. De recuerden, el productor ejecutivo es el que pone la plata, el que dice, tenga, acá está esto, le pago a los músicos, pago por el estudio, pago por estas cosas. Y otra es el productor musical, el que creo que es el que tú te estás refiriendo, que es el que guía la visión de la conceptualización de la obra, de ese fonograma, de ese máster, de esa grabación que se está creando, de hacia dónde quieren, qué concepto, qué instrumentos, todo este tipo de cosas. Y es muy fuerte lo que tú dices, o sea, ha cambiado mucho, que antes tú sabías que había grandes productores, como tú lo mencionas, que eran multiinstrumentistas, hacían mil cosas diferentes y tenían esa super capacidad. Y me parece, me causa mucha curiosidad porque tú mismo lo traes a la mesa de, es que no han cambiado las leyes, no han cambiado los contratos, entonces, ¿con qué te estás encontrando tú hoy en día? ¿Qué está firmando la gente y qué firma la gente incluso más en tu nivel donde uno dice, no, es que de pronto a los artistas chiquitos les dan en la cabeza, pero de pronto en este nivel en el que tú estás, que ya es más arriba de ese artista emergente, ¿con qué te estás encontrando que tú dices, esto no tiene sentido? O sea, yo no entiendo por qué siguen poniendo las cosas de esta manera o por qué se sigue negociando de esta manera. Pues, por ejemplo, cada canción tiene un split, que es un contrato pues donde se divide por porcentajes la canción en propiedad editorial, que le pertenece de la parte editorial a cada uno. Normalmente los compositores se les daba la parte editorial porque ellos escribían la letra y algunas veces no hacían ni siquiera las melodías, porque las melodías era trabajo del productor en esa época. Entonces, claro, el productor se le daba puntos de máster del recording, del fonograma, y se le daba también la parte editorial, y encima de eso se le paga un fee de producción, que ahora es como se hace también. Entonces a los productores les pagan por tres fuentes diferentes, que son el master, el publishing y fuera de eso les dan efectivo como el producer fee. Al compositor solamente se le paga por la parte editorial. Y hay compositores que hacen todo, hacen las melodías, ayudan con la estructura de la canción, incluso sacan los acordes con la guitarra, que eso ya es meterse en la parte de la producción musical. Y aún así se les paga solamente por publishing. Entonces, está bien. Hay de pronto compositores que no están en el punto en que pueden negociar que los metan en la parte de que les den puntos de máster o que les paguen un writer's fee. Pero hay compositores que yo he visto en el estudio que sí se lo merecen. O sea, porque están haciendo todo. O sea, mucho respeto a los productores. O sea, los productores para mí siguen siendo un eje pues, importantísimo en la industria, pero no más que el compositor. O sea, yo digo que están en un punto igual. Tú coges una canción, cualquier hit, y coges el beat y se lo entregas al otro compositor y puede que no haga el mismo hit y puede que no sea un hit. En cambio, si tú coges una canción, algo que escribió un compositor, un hit, y le cambias la producción musical, probablemente siga siendo un hit. ¿Sí me entiendes? Entonces esa distinción creo que en este punto de la industria no ha repercutido en los documentos, en la parte legal y en la remuneración de los artistas. Bien, que, y pregunta y fácil, pero ¿qué tanto crees que sabe la gente sobre cómo negociar? O sea, ¿tú crees que si tú no tuvieras un equipo, tú sabrías cómo negociar esas cosas o estarías igual de perdido? No, 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 es
la verdad no es tan fácil. Incluso yo hoy encuentro muchas dificultades a la hora de negociar, porque hay mucho que no sé, pues, hay mucho que no sé. La parte de, por ejemplo, hay plataformas nuevas como Sound Exchange, pues que ya uno ya va aprendiendo y va entendiendo, pero igual hay mucho desconocimiento. ¿Qué crees que causa que la gente no conozca o no sepa lo suficiente sobre la industria? ¿Es porque no les interesa o porque el negocio ha estado como el conocimiento ha estado oculto a las personas? Sí, yo creo que muchas cosas las tapan, las esconden, porque obviamente no les conviene que todos estén súper enterados y súper informados de cómo funciona absolutamente todo. Y también porque es muy complicado, los artistas no suelen leer contratos, no les interesa entenderlos, me incluyo yo ahí, pues muchas veces he pecado también en ese aspecto. Entonces, es una mezcla de varias cosas. La información es demasiado complicada, los contratos son súper enredados, y también la información es como que se oculta un poquitico, no de gusto, sino como que porque como hay gente que no lo entiende del todo bien, no lo sabe explicar bien, entonces la información no se riega ni se hace común. De acuerdo, de acuerdo. Nos ha pasado a nosotros en Allbright que llegan personas que tienen una mezcla gigantesca de conceptos, de cómo funcionan, cómo deberían estar repartidos, de los contratos que están firmando y realmente es porque tú vas a ver los contratos que firmaron o que los contratos muchas veces son un lugar para que la gente aprenda. O sea, el contrato es una gran fuente de conocimiento acerca de la industria que si te lo escriben y te lo entregan en un lenguaje sencillo y claro, pues es maravilloso, pero en muchos de los casos no sucede así y la gente queda igual de perdida porque no entiende cómo está funcionando la industria y no entiende qué es lo que realmente está pasando con lo que están firmando. Y eso es un problema gigantesco para las personas. Entonces ahí hago la cuña, recuerden que si están buscando crear contratos en un lenguaje súper claro, súper sencillos, sin necesidad de depender de un abogado, de una persona que les ponga las cosas que ustedes ya saben que negociaron y que ustedes ya conocen de cómo funciona la industria, pues pueden entrar a allright.com.co. Ahí van a encontrar todos los contratos que necesitan dentro de la industria musical y si hay algún contrato que ustedes necesitan por alguna razón que nosotros no tengamos, pues pueden escribirnos y nos pondremos a trabajar en ellos porque realmente nuestro propósito es pues, ayudarles a todos ustedes. Entonces, volviendo después de la cuña, y en este tema de desconocimiento, aparecen nuevas plataformas, aparece nueva gente. Eh, ¿Cómo te has mantenido tú al tanto? ¿Cómo te has mantenido tú al día? ¿Y cómo se ha mantenido al día tu equipo? Porque pues la industria está cambiando todo el tiempo, entonces ¿cómo has hecho para mantenerte ahí a flote y decir, acá no me voy a ahogar? No, yo creo que la técnica para mí ha seguido siendo la misma, pues hablar con la gente, o sea, hablar con gente de confianza, con gente que ya ha pasado por ahí, hablar con abogados que están al tanto, realmente los más informados siempre van a ser los abogados, porque al estar constantemente negociando, ellos van viendo en tiempo real cómo cambian las negociaciones, qué están buscando las disqueras, porque realmente los que manejan todo, la mayoría de veces son las disqueras que manejan la mayoría de negociaciones y de contratos y la mayoría de transacciones entre artistas y los que más les duele el billete. Entonces ellos van moviendo las leyes y los contratos de acuerdo a que ellos no pierdan dinero. Entonces, básicamente ahí es donde uno se da cuenta, cuando empieza a llegar la información desde arriba, por ejemplo, ahorita con lo de inteligencia artificial, ya están empezando a mover en los contratos que ya hay cláusulas nuevas y eso obviamente es para que las disqueras no pierdan dinero. Entonces ellos van tirando desde arriba y eso se va regando hacia abajo. Entonces por eso los primeros en enterarse son los abogados. Buenísimo. Ya traes el tema y pues estuvo en tendencia. Me pareció bacano escuchar la opinión de un compositor, de una persona, pues dices, no te presentaste como productor, pero dijiste, yo a veces sé que ejerzo el rol de productor y también de artista. ¿Qué piensas de todo este tema que salió con FlowGPT, de cómo se movió esto? Pues, ¿qué crees que es lo mejor que pueden hacer los artistas ahí en ese, si les pasa algo así? Parce, a mí no me choca, la verdad. O sea, yo entiendo el disgusto de un artista, obviamente, que se mató para posicionarse y que vayan y le roben la marca auditiva haciendo una canción con IA. Bien, está bien.
no sé, de pronto yo estoy hablando desde una posición muy cómoda, pero para mí, yo compartiría. O sea, ¿sí me entiendes? Si cualquier persona hace una canción con mi voz de inteligencia artificial y se va viral, papi, listo, yo le doy el release, hagamos contratos y vamos. O sea, eso es una máquina de plata para mí. O sea, todo el mundo, yo les digo, papi, todo el que quiera hacer música con mi voz, hágale. Pero necesitan el release, necesitan los contratos y listo. Pues yo lo manejaría así, porque para mí no es una competencia, pues realmente. O sea, si están usando tu voz, están regando tu marca. eh, Me parece que hay muchas oportunidades ahí que no se han explorado y creo que aún hay muchas más que no, ni siquiera sabemos que existen, que van a empezar a salir. Eh, Obviamente, yo creo, pues, o quisiera creer, mi lado romántico, quisiera creer que la IA nunca va a superar lo que puede generar una persona por lo humano de la composición, por los matices, pero puedo estar equivocado, no sé. Muy bueno, muy bueno. Fíjate que hay algo súper interesante que tú dices ahí y es, ya en la experiencia del conocimiento, tú dices, nada, pues tienen que hacer un release, tienen que firmarme estos contratos, una autorización de uso de mi voz, las licencias para poder alimentar la inteligencia artificial y es entender que definitivamente en la industria de la música, el dinero está en los derechos. Eso es algo que decimos constantemente dentro de Allbright y le enseñamos a la gente y es, usted tiene que entender que para vivir de la música, usted tiene que entender cómo funcionan sus derechos. Si usted entiende cómo funcionan sus derechos, tiene todo por delante para poder negociar con sus derechos y hacer plata con sus derechos lo que quiera. Entonces, necesitan una licencia para administrar, para alimentar la inteligencia artificial. Eso es plata para usted. Necesitan el release para poder sacar la música con su voz. Eso es plata para usted. Entonces, cada vez que esas cosas suceden y adicional las reproducciones que eso genere, las regalías que eso genere, eso es plata para usted como artista, eso es plata para usted como productor en el caso de que estén copiando su estilo de producción creativo y demás. Pues eso es plata para usted. Usted tiene que ponerse en esa actitud de entender cómo funciona esto para realmente sacarle el jugo. Entonces, muy bacano eso. Creo que estoy súper de acuerdo contigo. Pues eso es lo que toca hacer. Hay que aprender a negociar sobre esas cosas y ya está. Eh, ya para que cerremos, me encantaría que tú nos puedas decir, Biobarco, cuál es tu tip, como tu gran consejo que le puedes dejar a esta nueva ola de artistas emergentes, de productores, compositores, autores emergentes, de managers que apenas están agarrando sus primeros artistas, sus primeros proyectos, los bookers, como qué tienen que ver en la industria y en dónde tienen que estar parados para que realmente puedan romperla. Parce, o sea, como consejo personal, yo no siempre lo aplico, pero tratar de no mirar para los lados. Eso va en cualquier ámbito. Sea, pues no mirar para los lados quiere decir no compararse, pero también quiere decir no copiar. O sea, buscar tu propio camino original. eh, Obviamente todos tenemos inspiración y tenemos pues como referentes que queremos seguir, pero siento que hay mucho que cae siempre más de lo mismo y yo personalmente en ese lado artístico sí trato como de prefiero fallar intentando algo diferente que, que ser exitoso haciendo más de lo que ya hay. Eh, y creo que eso ha sido para mí un arma de doble filo, porque probablemente si yo hiciera algo como que ya existe, como más digerible, probablemente estaría más adelante en mi carrera como artista, pero no es lo que me interesa realmente. Yo quisiera como más crear cultura y en eso va el segundo tip, que es que tenemos una responsabilidad muy grande todos los de la industria, en que no se nos olvide que estamos cambiando el curso de la historia literalmente. O sea, literalmente estamos cambiando el curso de la historia. Ayer fueron los Grammys, un montón de cosas que pasaron por primera vez y eso se nos olvida que hay veces estamos construyendo un capítulo en la historia de la música que no sabemos a dónde va a llegar. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande de hacer las cosas bien, hacer las cosas con cariño, con amor, con pasión, de cuidar a los artistas. O sea, es bien difícil que es que un pelado decida seguir sus sueños y dedicarse a lo que ama. Los ejecutivos deberían cuidar eso, parce, y tratar de nutrir esa motivación en los artistas y no apagarlo, ni matar la motivación, ni matar la creatividad, ni matar el arte, porque eso pasa mucho en la parte ejecutiva y la parte corporativa.
cuando no hay artistas y no entienden cómo funcionan los artistas, muchas veces terminan es como que aporreando el arte de esa persona. Entonces, nada, ser muy conscientes y, y no mirar por los lados. No, maravilloso. Gracias, gracias por eso. Gracias porque también es como para ustedes artistas, productores, managers, pues escuchen este consejazo que es definitivamente enfocarse en lo que hace, lo hace uno propio, de comunicar eso, esas cosas que en el romántico que tú también decías, Vivarco, pues la inteligencia artificial creo que nunca va a llegar a copiar esa capacidad de emotividad y de poder decir, esto es lo que siento que tengo que hacer, esto es lo que siento que tengo que decir. Y si eso conecta con la gente, conecta con tu público, con tus fans, que a la larga son los que son los más importantes, porque las disqueras, los sellos, las agregadoras, las plataformas, los bookers se van a encontrar otro artista si tú no les funcionas, pero si tus fans a ti te gustan, son las personas que te siguen, son las personas que te compran, como tú como productor, si tienes artistas que te copian en tu trabajo, que les gusta lo que haces y tú estás convencido y le estás dando para allá, la gente te va a seguir buscando. Entonces, gracias por ese buen consejo saber que pues definitivamente estamos cambiando, me encanta eso, estamos cambiando el curso de la historia con la música día a día. Entonces, Vivarco, mil gracias por tu tiempo, gracias por lo que nos compartes, aprender de la industria. Recuerden que si quieren aprender sobre cómo funciona la industria, acabamos de sacar nuestro curso de Music Business en Allbright para que puedan entrar y puedan conocer cómo funciona la industria desde lo más sencillo hasta las cosas más avanzadas de cómo negociar, cómo funcionan las diferentes caras de la industria del publishing, la música en vivo, las licencias de sincronización, todo este tipo de cosas, ahí lo encuentran en nuestro nuevo curso de Music Business. Y también si quieren obviamente proteger su música, aprender a negociar y tener las herramientas para negociar, en allbright.com.co también encuentran todos esos contratos. Si tienen dudas, preguntas, algo que quieran saber sobre la industria, pueden dejárnoslo acá en los comentarios de este video o escribirnos a nuestro WhatsApp. Y nada, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Todo bien, gracias. Chao, Chao. chao.